¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Roberto Rodríguez y sean ustedes bienvenidos a un programa más de la cultura jurídica. Esta es una producción de la revista Tepantlato y de la Universidad Tepantlato respectivamente. Hoy tenemos la oportunidad de charlar y platicar con el maestro Marcelino Sandoval Mancio con el tema la averiguación previa. Permítame antes de entrar al tema que nos ocupa, dar nuestros medios de comunicación, nuestros correos electrónicos, tepantlato@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx, nuestros teléfonos 55 64 83 73 y también nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook, Blogger y YouTube respectivamente. Como les decía, en esta noche tenemos la oportunidad de platicar con el maestro Marcelino Sandoval Mancio, en el cual me voy a permitir dar una reseña de su extenso currículum. El maestro Marcelino Sandoval Mancio es originario de la Ciudad de México, Distrito Federal. Concluyó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana de 1982 a 1986. Entre 1990 y 1991 estudió la especialidad y la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa la maestría en Derecho de Amparo en esta Universidad de Tepantlato y también es catedrático de la maestría en Derecho Procesal Penal en esta misma universidad. En el año de 1993 tomó el curso de especialización judicial para juez en materia penal en el Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En 1994 participó en el curso de amparo en materia penal y en 1995 formó parte del curso para agentes del Ministerio Público especializados impartidos por el Instituto de Formación Profesional de la propia Procuraduría. En 1995 cursó el Seminario de Técnicas de Investigación Financiera impartido por personal del FBI y en 1997 coordinó el curso de Delitos Sexuales. En 1999 fue comisionado en los Estados Unidos de Norteamérica para tomar el curso en Delincuencia Organizada. En 2002 cursó el Diplomado en Derecho Procesal Penal Mexicano en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico AC. En 2004 realizó el Diplomado en Amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, FES Aragón AC. Dentro de su experiencia laboral, el maestro Marcelino Sandoval Mancio, en los años 1986 y 1987, fue abogado dictaminador en la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. En los años 1988, 89 y 91 se desempeñó como jefe del departamento de la delegación del 19 Circuito Chiapas en la Dirección General de Delegaciones, así como agente del Ministerio Público Federal Visitador y auxiliar del Procurador en la Procuraduría General de la República. En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se ha desempeñado como agente del Ministerio Público A, dictaminador en el área de consignaciones, agente del Ministerio Público Especializado, agente del Ministerio Público y subdirector de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, director de área en la Dirección General C de Consignaciones y Sector Central, secretario particular y asesor del subprocurador responsable de la agencia en la Fiscalía de Robo de Vehículos y en la coordinación de agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, donde hasta la fecha se viene desempeñando. Maestro Sandoval, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y platicar sobre un tema tan interesante que es la averiguación previa. Buenas noches, maestro, y gracias por la invitación. Bien, pues quisiéramos entrar a este tema tan interesante de la averiguación previa. Y bueno, pues antes para ir conociendo de este tema, pues nos gustaría que usted nos hiciera una breve reseña histórica sobre qué es sobre la averiguación previa y qué es lo que quiso señalar el constituyente cuando se crea la averiguación previa, los antecedentes que dieron origen a este concepto. Sí, maestro.
Bueno, los antecedentes datan de muchos años atrás. Sería una buena referencia empezar a hablar de 1917 con nuestra Constitución de ese año, lo que el constituyente quiso o visualizó la función del Ministerio Público y qué entendía el constituyente por averiguación previa, qué es lo que quería el constituyente que fuera esa etapa de averiguación previa. ¿Es realmente lo que se tramita actualmente, lo que conocemos ahorita como averiguación previa, o es un aspecto totalmente distinto? En este aspecto yo considero que el constituyente de 1917 no pensó, jamás se imaginó en tener una averiguación previa, una etapa de investigación como la que tenemos actualmente. El constituyente de 1917 quería que realmente fuera una etapa muy corta, muy abreviada, en donde el delito, como lo decía o lo dice el artículo 102, se persiguiera ante los tribunales. Y esto es interesante. Jamás el constituyente de 1917 que pensó o quiso que la averiguación previa fuera practicada ante el Ministerio Público. En aquel entonces, recordemos, la forma de pensar de don Venustiano Carranza era quitar el procedimiento inquisitivo al juez. Recordemos que el juez era el que investigaba, el juez tenía bajo sus órdenes a la policía judicial, de ahí el calificativo de judicial, porque dependía del juez la policía. Entonces, lo que realmente se quiso es quitarle esa facultad, ese procedimiento inquisitivo al juez, pero mucho ojo, tampoco se dijo vamos a dárselo al Ministerio Público, y sin embargo se entendió mal. Pero hubo varios factores que nos llevan a determinar lo que ahora conocemos como averiguación previa. Efectivamente, en 1917 se da una nueva constitución. Sin embargo, el Código de Procedimientos, ¿qué pasó? Seguíamos trabajando con el anterior. Fue hasta 1900, en la década de los 30, cuando sale un Código de Procedimientos Penales. Y en el Código de Procedimientos Penales, el licenciado Emilio Portes Gil, en la exposición de motivos, hace referencia a algo muy chistoso y que llama la atención, porque dijo: nuestra Constitución establece un sistema acusatorio, lo cual era cierto. Dice, sin embargo, hay algunos artículos que como que no impiden que ese sistema acusatorio se lleve a cabo. Además, como que el sistema acusatorio es impracticable, porque hay algunos preceptos de la propia Constitución que impiden que se lleve a cabalidad. No nos explica cuáles, ni dónde, ni cómo, nada. Sin embargo, esa intención del constituyente de crear un sistema acusatorio, con la entrada en vigor del Código de Procedimientos Penales, ahí viene una cierta distorsión, porque el Código de Procedimientos Penales no estableció un procedimiento de corte acusatorio. Se le dan facultades al Ministerio Público que poco a poco se le van agrandando, a tal grado de que actualmente el Ministerio Público pues otorga la libertad provisional bajo caución, emite acuerdos de detención, de retención. De verdad, las facultades son excesivas al Ministerio Público. Se le fue dotando de cada vez más facultades. Es cierto, ha habido reformas que de alguna manera ya las garantías individuales hacen obligatorias en la etapa de averiguación previa. Eso es cierto, sí, pero realmente sus facultades fueron creciendo a tal grado de crear una institución tremenda, con un poder tremendo. Algún maestro, hasta en un afán así como de chiste, decía, bueno, ni siquiera las iglesias están abiertas las 24 horas de los 365 días. Y es cierto, ¿no? Tenemos agencias que no paran de trabajar. Las 24 horas del día están ininterrumpidamente laborando, recibiendo denuncias, tratando de investigar delitos cuando se puede, y también, por qué no decirlo, una carga excesiva al Ministerio Público, lo cual no le ha podido permitir llevar a cabo a cabalidad su función de investigar. No conocemos de manera así general
que el Ministerio Público salga a recabar pruebas, ¿no? Salga a investigar, no. Sale a practicar algunas inspecciones y demás, pero generalmente no lo vemos en la calle investigando o recabando pruebas. Generalmente lo vemos detrás de un escritorio recibiendo pruebas. Se ha vuelto un receptor de pruebas. Podría ser criticable o hasta cierto punto lamentable que muchas de las determinaciones del Ministerio Público se utiliza como motivación, a lo mejor la palabra correcta sería como pretexto, decir, y el denunciante no aportó las pruebas suficientes. Momento, pues el Ministerio Público es el encargado de recabar esas pruebas. Es cierto, el denunciante tendrá que ofrecer las que estén en su poder, pero las que no, el Ministerio Público pues es el encargado de recabarlas, de buscarlas, de allegárselas. Sin embargo, repito, en esas determinaciones a veces es común poner que el denunciante o el ofendido no aportó las pruebas suficientes, lo cual pues sí es un poco grave o muy grave, porque se desvirtúa totalmente la función del Ministerio Público. ¿Sí? Ahí vienen los orígenes del Ministerio Público en 1917, lo cual no quiere decir que desde antes no lo existía a veces dependiendo del Poder Judicial, a veces del Poder Ejecutivo. Es importante por lo que comentaba, la policía dependía del juez. Curiosamente, actualmente hay otro aspecto que es interesante estudiarlo, pero el servicio médico forense depende del Poder Judicial. Algún procurador decía, bueno, ¿y por qué no podemos traernos al CEMEFO a la Procuraduría? Pues se supone que es el Ministerio Público el que va a tener que investigar y recabar pruebas. ¿Qué mejor que dependa del Ministerio Público el CEMEFO? Hasta la actualidad, en la mayoría de los estados, si no es que en todos, depende del Poder Judicial. Un servicio médico forense dependiendo del Poder Judicial, por ejemplo. Pero bueno, son de aquellos vicios, aquellas tradiciones que se conservaron aún después de la Constitución de 1917, precisamente porque siento que no hubo una buena legislación procesal penal que pusiera en práctica el sistema acusatorio, que mucho ojo, ya desde 1917 el legislador eso era lo que quería, eso era lo que visualizaba. No, él hablaba de perseguir los delitos ante los tribunales, no ante el Ministerio Público, ante los tribunales en donde el inculpado pudiera cariarse con las personas, con los testigos que pusiesen en su contra, y en ese mismo contestar la acusación y rendir su declaración preparatoria. A eso se refería el legislador. No era preparatoria de que valga lo chusco, valga lo chistoso de que ahora ante el ministerio, ante la policía es la primaria, el Ministerio Público la secundaria y ante el juez la preparatoria. No era esa intención, ¿no? Desde luego que no, se distorsionó. No se supo reglamentar debidamente en el Código de Procedimientos Penales y bueno, pareciera en un principio que ese procedimiento inquisitivo que tenía el juez se le transmitió al Ministerio Público. ¿Con algunas garantías? Sí, de acuerdo. ¿Un poquito más atenuado? Sí, de acuerdo. Pero finalmente, la etapa de averiguación previa como la conocemos actualmente, sí tiene grandes matices de un procedimiento inquisitivo. Y si no, simplemente preguntemos si la defensa tiene la posibilidad de ofrecer pruebas, si la defensa tiene un acceso al expediente, pero con una facilidad que debiera permitírsele, y vemos que en algunos casos no se le permite. En otros casos, con trabajo se le permite al inculpado hablar con su defensor unos momentos antes de rendir la declaración ante el Ministerio Público. Difícilmente le aceptamos pruebas a los defensores o al inculpado en esta etapa. O sea, ¿y el Ministerio Público qué tiene? Tiene una policía judicial, policía ministerial o investigación actualmente ya con el cambio de la denominación, así como un área de servicios periciales grandísima en comparación a los dictámenes que pudiera ofrecer el inculpado. ¿Hay una desventaja? Por supuesto que hay una desventaja grande. Por parte del inculpado ponemos o se le ponen a veces trabas al Ministerio Público, a la defensa, para ofrecer pruebas, y eso hace que actualmente la etapa de averiguación previa sí esté matizada de un procedimiento inquisitivo, nos guste o no. Esa es la realidad, ¿no? Muy bien, maestro Marcelino. Es muy interesante y eso que esta parte histórica que usted nos refleja
pues estar y tener los conceptos por los cuales emana la parte esta de policía judicial, tener una referencia histórica al respecto de ello. Vamos a ir a una pausa, maestro Sandoval, y regresamos para poder ir haciendo otro planteamiento y poder ir avanzando con este tema interesante de la averiguación previa. Una pausa y regresamos. Sí. Gracias, regresamos nuevamente a platicar con el maestro Marcelino Sandoval Mancio con este tema de la averiguación previa. Antes de formular nuestro siguiente planteamiento, quisiéramos recordarles nuestros teléfonos en el estudio 55 64 83 73 y también nuestros correos electrónicos @hotmail.com y canalcultural@tempatlato.com.mx. También de igual forma nos pueden seguir por Twitter, Facebook, Blogger y YouTube respectivamente. Maestro, hablábamos de este antecedente histórico de la averiguación previa y todo, pero quisiéramos entrar ya a la parte procesal, a la parte importante de esto después del análisis. ¿Cuál es la facultad o cuáles son las facultades del Ministerio Público dentro de la averiguación previa? Bueno, su facultad importante la marca el artículo 21 constitucional, la de perseguir o investigar los delitos. Y esto implica acreditar un cuerpo del delito y una probable responsabilidad. Y para eso, desde luego, tiene que allegarse de diversos tipos de pruebas, como pudieran ser las testimoniales. De hecho, la declaración del ofendido se toma como una testimonial porque es el principal testigo de los hechos, sobre todo cuando resiente la conducta que le agravia. No solo declarar testigos, tiene también la posibilidad de pedir la intervención de los servicios periciales, de pedir asimismo el auxilio de la policía ministerial o de investigación para la realización de investigaciones, localizaciones y presentaciones, entre otras. Ahora, es cierto que a veces también depende el éxito y la rapidez con que se integra un expediente de averiguación previa de los resultados o contestaciones que se le dé a la representación social, porque no todo lo puede recabar el Ministerio Público. Hay documentos que se encuentran en otras dependencias y tiene que hacer la solicitud respectiva, por ejemplo, al Registro Público de la Propiedad, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no solo dentro del Distrito Federal, sino también en alguna entidad federativa, para lo cual tiene que, en base a un convenio de colaboración que se tiene celebrado con todas las procuradurías, pedir el auxilio para que se realicen o se lleve a cabo diligencias en la entidad federativa y se le remitan aquí al Ministerio Público del Distrito Federal y pueda irlo agregando en el expediente. Las facultades, sí, son muchas, son importantes.
a tal grado de que puede privar a una persona de la libertad, puede ordenar que se le prive de su libertad. En ocasiones son los propios ofendidos o los denunciantes los que piden el apoyo hasta de elementos de seguridad pública para que a una persona se le ponga a disposición del Ministerio Público. En otras, el Ministerio Público es quien ordena la detención de esta persona. Tiene figuras como, por ejemplo, el caso urgente, o también la flagrancia. En el caso de flagrancia, bueno, cualquier persona puede detener al inculpado y ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana. En este caso, pues el Ministerio Público, como estamos en el Distrito Federal, pues es la más cercana porque además hay agencias en todas las delegaciones políticas. Es importante esta facultad porque simple y sencillamente está en juego la libertad de una persona, y sin embargo el Ministerio Público puede ordenar que se prive de la libertad de esa persona para ponerlo a su disposición. No es arbitrario esto, se tienen que reunir ciertos requisitos, pero también hay que estar conscientes. En algunos casos me parece que es excesiva esa facultad, porque primero se dijo muy fácilmente, muy cómodo, y que bueno, cualquier persona puede detener al sujeto siempre y cuando esté cometiendo en esos instantes el delito. Yo no le veo ahí ningún problema. Pero después, seamos realistas, no se ha podido combatir la delincuencia. Y entonces se le dijo, bueno, pudiera ser inmediatamente después de cometido, cuando sea perseguido inmediata y materialmente después de haber cometido el hecho. Pero sorpresa, ¿no? Tampoco podemos acabar con la delincuencia, y entonces se inventa una flagrancia por equiparación. Ya no es en el momento mismo o instantes después, sino ahora pueden ser hasta 3 días después. Y vuelvo a repetir, sorpresa, tampoco se ha podido combatir a la delincuencia. Y entonces el legislador nos da un arma poderosísima, en donde ya no importa el tiempo que haya transcurrido desde la comisión del hecho delictuoso, sino ahora lo que interesa es que se trate de delito grave, y entonces sí, en cualquier momento podemos detener al sujeto. Claro, siempre y cuando existe el temor fundado de que se puede extraer a la acción de la justicia, y que por la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no se puede ocurrir ante la autoridad judicial. Pero esta es un arma, un instrumento poderoso en manos del Ministerio Público, porque desde luego que no importa, repito, el tiempo que haya transcurrido la comisión del hecho delictuoso, el Ministerio Público tiene esa facultad de ordenar la detención de una persona. En el caso de la flagrancia, siempre habrá un acuerdo de retención. En el caso de delito grave, habrá un acuerdo de detención. No es lo mismo, generalmente se confunde, pero repito, la retención siempre la va a decretar el Ministerio Público cuando existe flagrancia, y la detención cuando se trata de caso urgente. Esas son de las facultades que tiene el Ministerio Público, además del arraigo. Puede solicitar al juez el arraigo de una determinada persona, además de que puede solicitarle a la autoridad judicial las órdenes de cateo para ir en busca de personas o de objetos, y desde luego su finalidad primordial en esta etapa es la de tratar de integrar un cuerpo del delito y una probable responsabilidad, que no siempre lo logra, es cierto. Como no siempre lo logra, entonces existen las figuras de la reserva y del no ejercicio de la acción penal. Claro, otra de las determinaciones que también puede tomar el Ministerio Público en esta fase de averiguación previa es el relativo a la incompetencia. Cuando los hechos no son de su competencia, tendrá que enviar el expediente a la autoridad que lo sea. Generalmente es el Ministerio Público de alguna otra entidad federativa o bien el Ministerio Público Federal. En esos básicamente son las determinaciones. La facultad también muy importante, muy criticable, es si tiene o no bajo su mando a la policía ministerial o de investigación. En la letra es muy bonito decir que la policía está bajo el mando del Ministerio Público. Sin embargo, en la práctica no ha sucedido así, y realmente
en muchos sexenios, muchos procuradores han tratado de dar cumplimiento a este mandato constitucional y no se ha podido. Y ha habido varios intentos y de diverso tipo, ¿no? En alguna ocasión se optó porque los comandantes fueran ministerios públicos y tenían la categoría de ministerios públicos, eran abogados y tenían la categoría de comandantes. Y sin embargo, aún así, no. La policía actualmente sigue teniendo un poder tremendo por una sencilla razón: es la que sale a la calle, es la que tiene la investigación, es la que va recabando los elementos de prueba, va recabando muchos informes, y la verdad de las cosas es que no siempre toda esa información se la hace llegar al Ministerio Público. La policía queda muchas veces con buena parte de la información que lo utilizan para diversos fines, ya sin hacer mayor comentario al respecto. Pero información de bandas y demás, yo les puedo asegurar que tanto como tener el Ministerio Público, no. Quien domina esa información es la policía. Y generalmente se ha dicho que quien tiene la información tiene el poder. Realmente la policía tiene sus mandos. Y en las áreas en las que a veces me he desempeñado como Ministerio Público, en ocasiones nos quedábamos sin policía porque su mando ordenaba determinado operativo y el trabajo ministerial se quedaba pendiente porque había que cumplir con las órdenes de su comandante. Ellos mismos no están acostumbrados a ver al Ministerio Público como su jefe. Su jefe es su mando superior dentro de la misma área de policía. Son de las diversas facultades que le puedo mencionar así a grandes rasgos en esta etapa de averiguación previa, importantísima, porque es el inicio de un procedimiento penal, un procedimiento que va a culminar con una sanción a una persona que se le considera responsable de un delito. Es importante, sí, porque muchas fallas técnicas se dan aquí en la averiguación previa, y ese es el problema de la valoración que después tiene que hacer el juez, porque la averiguación previa está sujeta de alguna manera a una revisión por parte de la autoridad judicial, y una revisión que va desde la calificación de la detención de una persona hasta valorar todas las pruebas que hay en el expediente. Es una función delicada, es muy bonita, la función del Ministerio Público es noble en muchos aspectos. Si revisáramos su reglamento, pues, atención a víctimas, apoyo a ofendidos y demás, pero también es cierto que hay que reconocer que son muchas facultades para el Ministerio Público. Se ha creado una institución tremenda y en donde en ocasiones no se puede tener el control de todas las áreas. Eso es lo delicado. Ya veremos más adelante ver qué pasa con todo el sistema, los juicios orales, todo el sistema acusatorio adversarial, en donde el Ministerio Público va a tener que cambiar su forma, no solo de actuar, sino su forma de pensar. Tendrá que capacitarse. Podemos hablar del nuevo sistema, podríamos empezar como bueno o malo. Eso yo creo que ya no es tan importante. Lo importante es que hoy por hoy hay una reforma constitucional. Desde el 1998 nos dan 8 años para prepararnos, y de lo que sí puedo estar convencido es que cualquier sistema funciona mejor si los que lo van a manejar, si los que van a estar involucrados con el sistema están capacitados. En la medida en que tengan mayor capacitación, yo siento que van a funcionar mejor las cosas. Muy interesante, maestro, muy interesante. Puntos trascendentes que usted acaba de tocar en esta charla que estamos teniendo. Esta parte me gustó bastante, de la situación de la presunta responsabilidad y la parte central en el sentido de la diferencia entre el caso urgente y la flagrancia, cómo lo va señalando, y finalmente, bueno, pues como dice usted, el legislador lo va llevando y después, como dice, bueno, pues no tengo elementos para tenerlo, ya no nos importa tanto el que sea caso urgente o flagrancia, si ya lo ponemos como delito grave o no, y le damos una amplitud para que, como usted lo dijo, en cualquier momento podamos hacer la detención respectiva. Esa parte es una situación que creo que sería muy interesante su análisis, o sea, más profundo, para ir ver cómo va evolucionando esta situación. Como usted lo decía antes, bueno, pues cualquier persona y la detención y lo hacía
pero no iba más allá, porque como usted también lo señaló, la delincuencia sigue creciendo y no hay un freno a esta situación. Y bueno, la otra parte también, lo del Ministerio Público, que también estamos acostumbrados a ver al Ministerio Público atrás del escritorio, cuando su función debería ser eso, recabar elementos de prueba, y quien las tiene, como usted lo señaló también, Policía Judicial, bueno, pues llega lo que le quiere hacer llegar al Ministerio Público, y lo demás o que le interesa quedarse, pues no se da para bajo otros mecanismos llevarlo a cabo, ¿no? Interesante que bueno, sería un punto para ver en próximas pláticas, para ver específicamente esta situación. Pero bueno, yo quiero que vayamos avanzando en esta plática, en esta cátedra que nos da maestro sobre la averiguación previa. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Seguimos platicando con nuestro invitado, el maestro Marcelino Sandoval Mancio, con el tema la averiguación previa, y quisiéramos reiterarles para cualquier comentario que se quisiera hacer al respecto, nuestros medios de comunicación es el teléfono 55 64 83 73 y nuestros correos electrónicos tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. De igual forma, también tenemos el medio de comunicación Twitter, Facebook, Blogger y YouTube respectivamente. Maestro Marcelino, pues estamos platicando este tema de la averiguación previa y esta exposición tan grata que usted nos viene haciendo esta noche, en que hablábamos, bueno, pues sobre los casos de la extrema urgencia, la flagrancia y la participación de Policía Judicial dentro de la averiguación previa. Aquí, para continuar con este tema, yo quisiera tocar otro punto que a lo mejor muy pocas gentes lo ven o se nota, está ahí, pero es una función que yo quisiera que usted me pudiera enseñar al respecto, sobre también la participación de los servicios periciales dentro de la averiguación previa. ¿Cuál es su función y cómo están estructurados? ¿De quién depende? ¿Cómo se lleva a cabo, maestro Marcelino? Sí, cómo no. El área de servicios periciales pues es el otro brazo del Ministerio Público, y realmente en ocasiones yo lo he señalado con las personas que he tenido oportunidad de trabajar, mis propios subordinados, de que desaprovechamos mucho el área de servicios periciales. Es lamentable porque me ha tocado verlo, porque ha tocado vivirlo, de que en ocasiones el Ministerio Público no sabe exactamente qué pedirle a los servicios periciales. No es fácil, son muchísimas áreas de especialización, algunas les llaman centrales,
otras desconcentradas, centrales porque están básicamente en el edificio de Coyoacán, otras desconcentradas porque las encontramos en todas las fiscalías, como el área de criminalística, de evaluación, mecánica, fotografía, estas áreas. ¿Por qué digo que es muy importante? ¿Por qué es importante? Porque realmente las áreas de servicios periciales nos aclaran muchos de los puntos que a veces no les encontramos una visión clara, no encontramos una solución. Y tenemos servicios periciales desde el carpintero, desde el cerrajero, hasta psicología, psiquiatría, fotografía, informática. Realmente es una gama tan grande de especialidades y que, repito, en ocasiones no sabemos cómo pedir las cosas. Y no lo estoy criticando por los compañeros. Yo mismo en alguna ocasión hice una petición para hacer una búsqueda en los sistemas automatizados de control, con lo de retrato hablado y demás. Hice una petición y la hice equivocada, y fue el perito y me dijo: licenciado, lo que me estás pidiendo es el equipo, no una búsqueda en los sistemas automatizados de control. O sea, nos pasa a todos, ¿no? Cuando generalmente otro compañero me decía, cuando yo empecé en el área de homicidios, yo le pregunté al perito: oye, ¿cuántas veces se disparó esta arma? No, esos datos pues no los puede dar el perito, nos puede determinar si fue disparado o no, eso sí, pero ya el número de veces pues ya tampoco, ¿no? Sin embargo, tenemos que acercarnos más al área de servicios periciales, tenemos que, aunque sea por vía telefónica, pero hablar con el perito, decirle: oye, tengo esta situación, ¿qué te pido? ¿Cómo te lo pido? Lo que quiero saber es tal circunstancia. Y en esa medida, yo siempre he encontrado una gran respuesta de toda el área de servicios periciales, en el sentido de que nos ilustran, nos dicen cómo pedir las cosas. Repito, no es fácil. Y hay casos que pueden ser interesantísimos, nos pasaríamos bastante tiempo hablando sobre ello, pero se me viene a la mente un delito de abuso sexual en unos niños de 4 años aproximadamente, en donde yo quería insistir en la investigación porque a lo mejor podría haber éxito y podríamos consignar el probable. Sin embargo, recuerdo unas palabras de una psicóloga que me dijo: sí, tendrás éxito en tu investigación. Y yo le comentaba con la verdad: difícilmente vamos a integrar este expediente. Y entonces ella me decía: entonces, ¿por qué quieres perjudicar a la niña? Hasta los 5 años los niños pueden olvidar, pero si tú sigues insistiendo en que se les practiquen dictámenes o perfiles psicológicos y demás, vas a afectar al niño, porque entonces ya va a intuir que algo malo le pasó. Dice, siendo que si lo dejas en paz, lo va a olvidar, no va a tener, o va a ser mínimo el daño emocional que se le pueda llegar a ocasionar. Sin embargo, a todo esto, bueno, pues también estamos presionados porque se trata de un delito de oficio, y muchas veces por el papá, por la mamá, en cuestiones que están peleando la patria potestad, por ejemplo, ¿no? En donde la mamá dice que el papá abusó del menor, y entonces empiezan a practicarse una serie de estudios al niño, y a veces hasta nos olvidamos que existe una Convención de los Derechos del Niño, que tenemos que velar por su integridad también emocional del menor. Yo en esos casos generalmente recomiendo que se haga referencia a esta convención, a la ley que tenemos de niñas, niños y adolescentes también, y que realmente se trate de salvaguardar el estado emocional del menor. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos llegar a ocasionar daño en nuestro afán por querer integrar un expediente. Eso es delicado, porque la MP se encuentra ante la disyuntiva: bueno, mi función es integrar el expediente, pero también yo siento que tiene que tener una parte humana el Ministerio Público, de decir, bueno, ¿y hasta qué punto lo puedo dañar? Es difícil, puede ser criticado por los superiores, podemos ser hasta sancionados por los órganos de control interno que tiene la institución, servidores públicos, visitaduría, contraloría, pero en ocasiones el MP sí tiene que ser sensible con lo que está en juego en la investigación, sobre todo en tratándose de menores. Especialidades muchas, tenemos también lo de genética, todo lo relativo a los exámenes químicos, repetida fotografía,
y de verdad es un sinnúmero: arquitectura, incendios y explosivos, arquitectura e ingeniería, bastantes áreas que, repito, hemos desperdiciado. Y hemos desperdiciado porque no tenemos un acercamiento con los peritos. Por fortuna, en esta administración, yo creo que mucho más que en las anteriores, se han incrementado el número de cursos que se imparte al personal ministerial. Se han traído personas muy brillantes como expositores, y bueno, eso yo confío en que ayude al Ministerio Público a conocer más a uno de sus brazos, que es el área de servicios periciales, porque además tiene que conocerlo, está obligado a conocer el área de servicios periciales, porque pues es su colaborador, es su auxiliar, que es lo que dice la ley. En la realidad yo siento que muchas veces resultan ser nuestros asesores, y con mayor razón tenemos que aprovechar toda esa capacidad en esas ciencias especializadas para desarrollar mejor nuestra función. No es fácil, repito, conocer todas las áreas, pero lo que sí es fácil es tener la humildad de acercarse a los peritos, preguntarles o decirles qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos y cómo debemos solicitárselos. El área de psicología tiene infinidad de funciones y a veces no pasamos de pedir un perfil psicológico, ¿no? En el área de poligrafía, pues no pasamos de decir si está conduciendo o no con verdad, pero realmente a veces no podemos interpretar bien todo el cuestionario, no podemos conocer todos los estudios que tiene el área de psicología, que nos pueden ayudar en muchos aspectos. Yo recuerdo que en alguna ocasión estaba adscrito al área de secuestros y alguien con un anónimo me dijo: oye, ¿y por qué no le das intervención al área de psicología? Y lo confieso, ¿no? Yo dije, ¿pero para qué al área de psicología? Y ya no me supo decir más el compañero, pero me quedé con esa inquietud y efectivamente fui al área de psicología, llevé los anónimos que habían dejado los secuestradores a los familiares de la víctima, y mi sorpresa fue de que la psicóloga me empezó a decir algunas características que yo no veía a simple vista en ese documento, ¿no? Ella en alguna ocasión, porque fueron varios los casos de secuestros que llevé y varios los recados que dejaban los secuestradores, en uno de ellos recuerdo perfectamente que me dijo la psicóloga: está participando una mujer. Y yo de verdad me sonreí, yo no lo creí, hasta que ella me explicaba que algunas palabras pues son propias del sexo femenino. En aquella ocasión era una palabra, por ejemplo, de bello. El hombre casi no utiliza el bello de lo de estética. Decía que está participando una mujer. Cuando se resuelve el asunto, efectivamente había involucrado una mujer, y la mujer era la que había escrito el anónimo o parte del anónimo, además por los rasgos de la escritura, que también los analiza el área de psicología. En otra ocasión recuerdo que era un secuestro de un arquitecto famoso, porque había hecho algunas obras con cierto renombre aquí en la Ciudad de México, pero se sospechaba de que podía ser un autosecuestro. Y en aquella ocasión fui también al área de psicología, y sin leer el contenido de estos anónimos, la psicóloga me decía: esta persona, por lo que yo veo y los diagramas que hace para las rutas, para entregar el dinero y demás, debe ser arquitecto o ingeniero. Y efectivamente se trataba de un arquitecto. Yo me quedaba sorprendido con lo que podía aportarnos el área de psicología, y sin embargo yo no lo sabía. Tuve que acercarme para que después, entonces sí, ya en la mayoría de los aspectos que yo tenía duda, ya me iba a platicar con la psicóloga: oye, ¿cómo ves? ¿Por dónde investigo? Y demás. Y ya ella era la que me daba incluso muchas veces la pauta. Delitos también sexuales, en casos de violación, él preguntaba a la psicóloga: oye, si doy con este inculpado, mira, esta es su forma de operar, ¿qué busco? ¿Busco prendas de vestir o algo? Y me decía: no, espérate, este tipo lo que tiene que buscar es fotografías, credenciales, porque este tipo estoy seguro que va con sus amigos y va y les muestra la identificación o la foto a sus compañeros y les dice: mira, esta también, ya abusé de ella. Y efectivamente, cuando se detiene y se tiene uno de los cómplices, el cómplice decía: es que él llevaba las identificaciones a la escuela y era como si fuera algo, su trofeo, ¿no? Y demás.
Entonces realmente es un área extensa, muy muy amplia, que el MP debe conocer para perfeccionar y sacar adelante esa averiguación previa. Esa averiguación previa que, como lo dije hace un ratito, tiene que llegar a un fin, y ese fin nosotros llamamos determinaciones, que lo ideal sería que todas se consignaran. Lamentablemente el número de consignaciones es muy pequeño, muy mínimo en comparación a los expedientes que mandamos a la reserva o mandamos al archivo. Que maestro Marcelino, será el motivo de mi próxima pregunta. Tenemos que ir a una pausa para ir cerrando esta parte, y regresando de la pausa será ese punto que usted ha tocado para ver preguntarle esta parte en relación a las cargas laborales, en relación a la cantidad de expedientes que manejan o que contiene el Ministerio Público. Una pausa y regresamos. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Gracias. Regresamos nuevamente a platicar y continuar con este tema tan interesante que el maestro Marcelino Sandoval Mancio nos tiene en relación a la averiguación previa. Este punto de los servicios periciales y las temáticas y las técnicas y las áreas del conocimiento que manejan son interesantes, y hablábamos en el inter de esto, la trascendencia que puede tener, o sea, el adecuado manejo de estos servicios periciales para la debida integración o para la resolución de una averiguación previa, que es algo importante. Y bueno, en la parte final de la exposición, el maestro Marcelino nos hablaba también de las situaciones que se tienen, de las consignaciones, de las no consignaciones, y ahí es el motivo que entremos a nuestra siguiente pregunta. Las cargas del Ministerio Público, maestro Marcelino, que dan origen a cuántos asuntos son, como usted lo decía usted al inicio de esta plática, que dan como consecuencia una consignación, una reserva, un no ejercicio o en su caso la incompetencia. El Ministerio Público, con lo que tiene, está en condiciones de resolver todo eso, dadas sus cargas laborales. ¿Qué se tiene que hacer? ¿En dónde estamos parados al respecto? Desde luego, ya esto es otro tema importante y es otro problema al interior de la institución. Efectivamente, en algunas áreas hay excesiva carga de trabajo. Eso no le permite al Ministerio Público dedicarle el tiempo suficiente a los asuntos. Y
Consecuentemente vienen algunas fallas, algunos errores. Se ha tratado de, incluso por mediante acuerdos, poner un límite de expedientes a integrar por parte del Ministerio Público. Sin embargo, pues sí, ahí se quedó en la normatividad interna. En la práctica realmente vemos que algunos delitos se han incrementado. Vemos también otro problema muy grande, que es muchas gentes no denuncian. Pero bueno, vayamos a los que denuncian y demás. Es cierto, yo datos precisos no tengo. Muchos refieren de que de las averiguaciones previas que se inician, 2 aproximadamente son las que llegan a consignarse y incluso llegan a una sentencia condenatoria, ¿no? Yo creo que las cifras pueden variar. La realidad es de que sí es cierto, hay una carga de trabajo en las agencias que le impiden al Ministerio Público desarrollar de manera eficiente y eficaz su función investigadora, su función de integrar estos expedientes. Algunas áreas efectivamente tienen más carga que otras. Allí habría que ver un problema de organizar en donde se requiere más o menor personal para hacer una distribución de personal ministerial. Ahora, no solo es destinar mayor personal a determinada área. Con visión, ya el procurador ha dicho, bueno, es que no nada más es enviar más personal, hay que capacitarlo para que no llegue de cero en esa área. Cada área es bonita, hay muchas áreas de especialización, pero la integración de una averiguación previa relativa a una privación ilegal de la libertad es muy distinta a la de un homicidio, es muy distinta a la de un delito sexual, y en ocasiones vamos contra el tiempo, porque también las pruebas pueden desaparecer. Algunos reactivos químicos y demás ya no se pueden llevar a cabo después de determinado tiempo. O sea, no solo es conocer, sino también tiene que haber un criterio de oportunidad en la práctica de las averiguaciones previas. En delitos sexuales es, por ejemplo, importantísimo que no se bañe la ofendida, ¿no? Contra toda la lógica que puede ser para la ofendida, que se siente sucia, pero lo primero que hace es bañarse. Para el Ministerio Público lo importante es que no se bañe, y encontramos en un conflicto de intereses y de sentimientos, ¿no? El MP lo ve desde el punto de vista legal, ofendida lo está viendo desde otro punto de vista, y de otro punto de vista sentimental, ¿no? ¿Cómo pues va a sentir sucia después de una agresión? Con toda la razón, con toda la lógica. Y así, por ejemplo, no solo es distribuir personal, sino capacitarlo antes de que se llegue al área. Eso sería lo ideal, y ya se está planeando por la actual administración. Bueno, puede haber cambios, pero antes de que te mande a tal área, te voy a mandar a un curso para que no llegues de cero, para que ya tengas una idea de lo que vas a hacer, y entonces sí, ya desempeñar su función con mayor eficiencia. Sí, siempre ha sido un problema las cargas de trabajo, porque no le permiten al Ministerio Público dedicar suficiente tiempo a su integración. Sin embargo, pues, seguiremos insistiendo en la capacitación, el conocimiento. Yo siempre he dicho que todo cambio generalmente tiene que tener como fundamento, como sustento, el conocimiento. Y el conocimiento no solo se da en universidades como en la que ahorita estamos, sino también tenemos que ver hacia nuestros hijos. En la medida en que les demos más educación, yo creo que vamos a tener una sociedad en donde haya más armonía. Se viene, repito, los juicios orales, todo el procedimiento acusatorio adversarial, y cómo va a plantearse. Vemos ya problemas, el escándalo de Chihuahua, los comentarios a favor, en contra, que si iba a funcionar, algunos hablan hasta de una contrarreforma. No nos engañemos, ya está la reforma constitucional. Nos dieron 8 años de plazo para capacitarnos, para entenderlo, para leerlo, para instruirnos, y tenemos que hacerlo. Yo que sepa, formalmente no ha habido ninguna contrarreforma, no lo hay, al menos en proyecto. Entonces, tenemos que avanzar hacia allá. El Ministerio Público no solo tiene que estudiar, tiene que capacitarse, sino vamos a tener que cambiar de mentalidad, porque es otro sistema totalmente distinto al que estamos acostumbrados, y su mayor o menor éxito, creo yo, está en la capacitación que se dé a las personas que van a operar el sistema. Bien, maestro Marcelino, es interesante. Yo quisiera otro punto tocar, que ya usted señaló ahí, la parte de la capacitación. ¿Qué hay con el servicio civil de carrera del Ministerio Público? Que nos pudiera señalar algo brevemente, y
el tiempo se nos va agotando y quisiéramos un último comentario, una conclusión, una reflexión por parte suya respecto a este tema que hemos tocado. Bueno, del servicio civil de carrera, yo creo que costó trabajo. Yo recuerdo que anteriormente uno como Ministerio Público podía ir a una PGR, se regresaba al distrito, yo mismo 2 o 3 ocasiones fui y regresé, se permitía, algunas veces era hasta sin curso, y sin embargo se dijo, bueno, pues vamos a respetar la permanencia del servidor público en la institución, se crea el servicio civil de carrera para policía, oficiales secretarios, ministerios públicos, el básico, el supervisor y actualmente el responsable de agencia. Es bueno porque garantiza cierta permanencia en el trabajo, es bueno porque nos permite pues tomarle cierto aprecio, cierto cariño a la institución y mientras no se mete uno en problemas, de alguna u otra forma tiene uno garantizada su permanencia en la institución con la obligación que ello conlleva de tomar los cursos, de capacitarse, porque es parte de la obligación de la permanencia en el servicio civil de carrera. Eso fue una muy buena medida de las autoridades de la Procuraduría y en buena hora, ¿no? En buena hora que ese reconocimiento y esa garantía de permanencia mientras uno cumpla eficazmente con su función. Lo interesante sería ahora reflexionar hacia dónde va el Ministerio Público, pues hacia los juicios orales. Ya el Ministerio Público ya no va a recabar pruebas ante sí ni las va a desahogar ante sí, tendrá que llevarlas ante un juez de control o de garantías, que según se le denomine en esta etapa de fase de investigatoria. Y bueno, repito, yo creo que es con la capacitación, con la única forma en que podemos salir adelante y con la que puede tener éxito este sistema que ya está en vigencia y que en algunas partes falta por llevarlo a cabo, por operar, pero que al menos constitucionalmente ya está previsto para que entre en vigencia. Muy bien, maestro Marcelino, pues le agradecemos muchas gracias por su presencia esta noche, estar platicando con nosotros y compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias y su vasta reputación en el ámbito del ejercicio profesional, y sobre todo la averiguación previa con los puestos y cargos que ha desempeñado dentro de las diversas entidades de impartición de justicia donde ha prestado sus servicios profesionales. Agradecemos la presencia y la atención que ha tenido con nosotros. A todos ustedes, de igual forma, les agradecemos que hayan compartido estos momentos con nosotros. Gracias, buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple este año 2011 19 años y seguimos difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora de igual manera con otros temas culturales. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible este programa, agradecemos su presencia y atención. De igual forma a nuestro productor, el ingeniero Jerónimo Miranda, les agradecemos. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Gracias por la invitación. Maestro Marcelino, muchísimas gracias.